Amigos, hoy es sábado, 1 de diciembre de 2018. Qué alegría ya a solo un mes de terminar este año. Qué alegría también estar aquí presentando este tema tan interesante de la fiesta de Pentecostés, llamada en hebreo las semanas. Vamos a continuar con nuestro tema. Antes vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, gracias porque nos permites estudiar estos temas tan importantes, entender tu palabra, tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, pon un espíritu de entendimiento. Ayúdanos, danos luz para entender en qué tiempo estamos y entender la relación entre toda tu palabra. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones y acompaña a estas personas que escuchan estos temas. Te lo pido, Padre, y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Ustedes se preguntarán por qué este título, El Pacto Mosaico, y hoy voy a explicarlo, no en detalle, pero sí van a entender por qué este título. Lo primero es que voy a presentarles todos los pactos porque quiero que ubiquen el pacto mosaico dentro de una serie de pactos, no así solo como ustedes se lo pueden estar imaginando. Entonces voy a presentarles este gráfico que hice el otro día, ayer lo hice con base en un gráfico que un rabino mesiánico muy conocido que se llama Tim Hebb, él elaboró. Es un gráfico muy similar pero horizontal y lo comparó con un edificio. Y la verdad es que yo no estuve de acuerdo como en 4 de los aspectos que él presentó, así que yo hice mi propio gráfico y lo hice en español para ustedes. Voy a explicárselos y es posible que haya algunos errores, pero entre todos podemos aclarar algunas cosas aquí. Entonces voy a ampliar la pantalla para que lo veamos mejor y el gráfico pues tiene, primero pensemos en un edificio y Tim Heck, que es el que nos presenta un gráfico similar a este, dice que si nosotros vamos a vivir a un edificio, el dueño del edificio no nos puede decir que solo pensemos si el edificio tiene, digamos, como en el caso de 7 pisos, no puede decirnos si queremos ir a vivir al tercer piso. No nos puede decir, saben que olvídense de los otros 2 pisos de abajo, piensen solo en el tercer piso, porque realmente el tercer piso depende de los pisos de abajo y cada uno de los pisos superiores depende del anterior. Con esto él nos quiere decir que el plan de salvación ha sido presentado en tal forma que hay unos cimientos que están siempre allí, que están, por ejemplo, escritos para nosotros en lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros llamados el Pentateuco, que se llaman en hebreo la Torá. Luego vienen los otros libros de los profetas y reyes, bueno, y luego tenemos el Nuevo Testamento. No podemos empezar a leer el Nuevo Testamento sin tener bases sólidas en el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Para poder entender estos libros, entonces, tenemos que empezar desde el principio, desde el contexto cultural, lingüístico, histórico, geográfico. Por eso es tan importante entender esta conexión, entender de dónde venimos, entender estas raíces entonces de lo que creemos. Así que yo hice este gráfico entonces con base en lo que él presentó y voy a explicarlo rápidamente. En la parte que sostiene todo el edificio tenemos digamos que el fenómeno o el evento que sucede alrededor de este pacto es la creación. Y en la creación tenemos un pacto hecho con una persona. Esa persona es Adán y el pacto que se hace con él es un pacto de Dios espera fidelidad de Adán, Dios espera que él siga su instrucción, que no coma del fruto de un árbol de sabiduría que le está prohibido y Dios cuando hace la creación pone como señal de su creación el sábado. Él dice que eso será por señal y que en 6 días él hizo todo y que entonces ese sábado es como
esa señal de que Él hizo todo, creó todo el universo en esos 6 días, o por lo menos el planeta. Entonces, después el hombre, además de que Adán hiciera cosas contrarias a Dios, también tenemos una raza que va cayendo, cayendo, hasta que llega un momento en donde Dios decide acabar con ella a través de un diluvio y decide rescatar a Noé y su familia. Y entonces el evento grande es la preservación de la raza humana a través de Noé y su familia. El pacto es hecho con Noé, donde Dios le dice que nunca más va a mandar un diluvio, y como símbolo de ese pacto, él pone el arco iris. Después, ya dentro de la promesa, porque todo el edificio está cimentado en la creación, pero tiene como columna vertebral la promesa del Mesías, que es el que va a restituir todo lo que fue en un principio. Entonces, después de este pacto con Noé, el pueblo, después de que ya Noé tiene sus hijos, otra vez la humanidad se descarría, sabemos el asunto de la Torre de Babel y demás, y entonces Dios decide sacar a un hombre de toda esta multitud de personas que están ya adorando, siendo paganas y adorando a otros dioses, y decide sacar a un hombre de allí y apartarlo para él y llevarlo a una tierra. Él no solamente aparta al hombre, sino que también aparta una tierra para él, y este hombre es Abraham, y él hace un pacto con Abraham, y él hace una promesa de que a través de Abraham las naciones, no solamente Israel, sino todas las naciones van a tener esa posibilidad de la salvación o del Mesías. Y ese pacto que él hace con Abraham tiene una señal, y esa señal es la circuncisión. Después de Abraham, Dios le promete que que él va a tener su simiente a través de su hijo Isaac. Mm, Y luego de Isaac tenemos a su hijo Jacob, y los hijos de Jacob, las 12 tribus van a parar a Egipto, porque su hermano menor penúltimo es vendido, José, y entonces ellos están en Egipto poco más de 400 años y llegan a ser esclavos allí. Y Dios llama a Moisés, que ha nacido también allí en Egipto, pero que ha escapado muy joven, y ha ido a vivir a Madián. Y allí, al otro lado del Sinaí, en Madián, allí Dios se encuentra con él en el monte Oreb, y Dios hace un pacto. Dios lo llama primero a rescatar al pueblo hebreo que está en Egipto, y él lo llama a traer a ese pueblo y a hacer un pacto con ellos, a través de Moisés. Y allí es donde el evento principal es que hay un pueblo escogido, un pueblo que es un pueblo prácticamente que está esclavo, que no vale nada, y ese es el pueblo que Dios escoge para llevar la luz a las naciones. Y el símbolo principal de este pacto con Moisés, este presentador dice que es el sábado, pero yo veo más como símbolo principal la Torá. La Torá es la instrucción que Dios le entrega a Moisés, que en ese momento solo abarca los 5 primeros libros, llamados por nosotros en español el Pentateuco, porque penta viene del griego 5, son los 5 primeros libros, y eso es lo que Dios le entrega a Moisés. Entonces, para mí ese es el símbolo más importante. Ya le voy a explicar por qué es para mí esa es la señal de ese pacto con Moisés. Luego viene, ya cuando ellos están en Israel, ya han llegado allí, ya ocupan la tierra de Canaán, y vienen los reyes, viene Saúl, y después de Saúl viene el rey David. Y Dios hace un pacto con el rey David. El rey David está en el propósito de la unificación y el fortalecimiento de Israel. Y, y entonces el rey David es el que empieza con esta idea de hacer un templo a Dios, que en últimas lo hace su hijo Salomón. Y la señal que yo veo en este pacto con David es el reinado mismo, porque Yeshua tiene que venir
ya lo ha prometido Dios del linaje de David. Tiene que venir de allí como rey. Entonces, después de un tiempo, lógicamente en todos estos pactos hay momentos donde el pueblo se acerca a Dios y hay momentos donde el pueblo se aleja de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto no es perfecto. Esto es, de parte de Dios lo es, pero de parte del hombre nunca ha sido perfecto. Así que pasan muchas cosas y ya entramos a una nueva etapa que se conoce entre la cristiandad como el nuevo pacto y es ya aquí aparece la posibilidad de una luz o unas buenas nuevas, ya no solamente para el pueblo judío, sino para todas las naciones. Ya somos todos, digamos que invitados a recibir esto y aceptar esta Torah, esta instrucción de Dios y a vivir también en fidelidad a Dios nosotros, los otros pueblos. Entonces el personaje con el que se hace este pacto es Yeshua, más no es el Yeshua que ya viene a reinar, sino es un Yeshua sufriente. Por eso lo llamamos Yeshua ben Joseph o hijo de José, porque tiene las mismas características que tuvo José, el penúltimo hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, que fue entregado, que sufrió, pero que luego al final llegó a ser el segundo después del faraón. El faraón representando al padre y Yeshua representando al hijo. Entonces aquí tenemos a un José sufriente que viene a morir por la humanidad y a un Yeshua, perdón, sufriente, y la señal de este pacto es que Yeshua dice o dice las escrituras que ya no se va a poner la instrucción sobre piedra como se hizo antes, sino que ahora se va a poner en el corazón de los hombres. Y esto es lo que sucede, esta es la obra del Espíritu, como ya toda la instrucción y todo lo que Dios quiere que seamos ya queda escrito en el corazón a través del Espíritu. Y bueno, estamos en esta época y lo que va a seguir después de esta época en la que estamos dentro de este pacto que llamamos el nuevo pacto es ya el cumplimiento de la promesa, la restauración que empieza con un reinado de 1000 años que se llama el milenio, un reinado de 1000 años de Yeshua y ya no como hijo de José sufriente, sino como hijo de David. Ben David, ya un Yeshua que ya viene a reinar y el símbolo o la señal de este pacto es de nuevo el sábado porque tenemos que volver otra vez a la creación, es decir, que tenemos ahora un segundo Adán que sí venció, no como el primero Adán que no venció, un Yeshua hijo de David que es como el segundo Adán, y también tenemos otra vez la restauración del sábado porque dice las escrituras que de sábado en sábado vamos a ir a adorar en Jerusalén como se esperó desde siempre y además dicen las escrituras también que nos espera un sábado. Ese sábado que nos espera es la promesa de ese milenio donde vamos a estar realmente celebrando todos estos, digamos que 6000 años en los que hemos estado apartados del Señor. Entonces, también esto tiene unos momentos de nuestro proceso de justificación y de santificación y el último que es glorificación. Ahora, quiero reducirlo para mostrarles que las convocaciones que la persona que presentó el gráfico inicialmente hablaba de las convocaciones, ubicaba las convocaciones en cada uno de los pactos, pero yo no veo esto posible. Yo creo que aquí él quiso acomodarlos. Yo lo veo más de la siguiente manera. Yo veo que en el pacto con Moisés y en el nuevo pacto, en estos dos pactos es donde se ven claramente las convocaciones. Ahora, si ustedes notan, yo no estoy poniendo aquí las 7 convocaciones, sino que estoy recogiéndolas en 3 grupos. El primer grupo son las convocaciones de
de primavera que se llaman todas la Pascua, pero aquí tenemos la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. El segundo es una convocación única, que es la que estoy presentando ahora, que es el Pentecostés o las semanas. Aquí no hay ninguna otra convocación. Y el tercero son otras tres convocaciones que yo llamo tabernáculos, pero se cierra con tabernáculos. Hay realmente dos más. La primera se llama, en español la llamamos las trompetas, pero realmente se llama la proclamación y es cuando suena el shofar, que es como un sonido de trompeta. Luego sigue la fiesta, no es fiesta, realmente es la convocación del día de la expiación o día del perdón, y termina con tabernáculos que, ahora, ¿por qué yo las ubico en este pacto de Moisés? Porque en este pacto es donde se presenta claramente la Pascua, en el momento en que Dios manda a sacrificar el cordero y Dios manda a la gente a salir al siguiente día y empieza la semana de los panes sin levadura, porque ellos salen de Egipto con un pan que no puede ser leudado y entonces salen con un pan sin levadura y luego tienen que pasar, bueno, en todo caso, ahora no quiero entrar en tantos detalles, pero aquí se dan las tres primeras convocaciones y luego pasan 50 días y llegan a la siguiente convocación, que es las semanas, que es la cosecha del trigo. Lógicamente que ellos aquí no están cosechando ningún trigo porque están en el desierto, pero esa cosecha del trigo está directamente relacionada con la entrega de la Torá o de la instrucción o el Pentateuco que es entregado en el monte del Sinaí. Y después ellos ya pasan el tiempo en el desierto y luego ellos entran a la tierra prometida y en el momento en que entran ya termina la etapa de lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, ya cuando ellos entran a Israel. Ahora, todo esto es, digamos que una representación, todo esto sucedió realmente, pero tiene un cumplimiento más profundo en el momento del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ese cordero que muere aquí en Moisés es una representación del verdadero cordero de Dios que es Yeshua, que muere aquí en el nuevo pacto, cuando ya viene él a estar como hombre. Y entonces él muere, luego él durante su muerte se está celebrando el pan sin levadura durante 7 días y luego en el momento de su resurrección se cumplen las primicias, que él es la primicia, ya lo vimos en la semana pasada. Luego pasan 50 días y viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Esto se conoce como el Pentecostés, que es precisamente poner la instrucción en el corazón de ellos. Aquí en este Pentecostés ellos habían recibido la instrucción en un libro que le escribió y después en unas tablas de piedra. Pero acá en este Pentecostés se pone en el corazón de las personas y ellos están reunidos en el templo. Nosotros hablamos del aposento alto, pero realmente es el templo donde pueden caber tantas personas como estaban en ese momento allí. Bien, entonces esto ya sucedió, esta Pascua ya sucedió, este Pentecostés ya sucedió, pero nosotros estamos esperando el cumplimiento de las últimas 3 convocaciones, que serían primero el sonar del shofar o la proclamación, que sería la venida de Yeshua, la segunda venida. Segundo sería el juicio, que se llama el día de la expiación. Y por último sería tabernáculos, que en hebreo se llama cabañas, y que se refiere a cuando ellos moraron en tabernáculos, pero luego ya fueron a vivir a Canaán. Y aquí también se refiere a que vamos a morar o que Yeshua va a morar con nosotros ya durante el milenio. Entonces, estas fiestas, pues yo quería ubicarlos a ustedes para que entendieran que estamos en este momento presentando esta fiesta del Pentecostés, que es única, que está sola
y que yo voy a presentar primero el Pentecostés con relación al pacto con Moisés, y cuando ya termine de explicar esta parte, voy a presentar el Pentecostés con relación al nuevo pacto, o sea, su cumplimiento. Bueno, otra cosa que me gusta mucho es presentar este tema de las convocaciones y del Pentecostés en un gráfico usando la menorá, que es el candelabro de 7 brazos que se encontraba en el lugar santo del templo que Dios le mandó construir a Moisés. Me gusta presentarlo así porque tiene mucho sentido. Vamos a ver, voy a ampliar la imagen para que lo vean mejor. Entonces aquí tenemos entonces las fiestas o bueno, las convocaciones, las primeras tres, que serían los 3 brazos de la derecha, de la izquierda, perdón, del candelabro, que serían las fiestas de la primavera, también se llaman, y es el momento, para estas convocaciones todos debían ir al templo a Jerusalén. Luego tenemos las semanas, que es la que estamos presentando ahora, que está en el centro, también tenían que ir a Jerusalén. Y las últimas 3, que son el shofar, la expiación y las cabañas, que se llaman las convocaciones de otoño, donde también tenían que ir a Jerusalén. Entonces aquí tenemos pues los 3 famosos peregrinajes a Jerusalén. Y como ustedes pueden ver, las semanas, que es la que estoy presentando ahora, o llamado también Pentecostés, está en el centro. La razón por la cual está en el centro y es única es porque es la que recoge las otras convocaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pacto que se está dando y que está centrado en esta semana es un pacto matrimonial entre Dios y los hombres. Vamos a verlo acá. Bueno, más adelante lo voy a explicar, pero por ahora voy a explicarles primero una cosa supremamente importante. A mí siempre me ha gustado mucho estudiar estos temas de la Biblia en el contexto, no solo en el lingüístico, que me encanta porque soy lingüista, sino también en el contexto histórico y geográfico. Y hace más o menos 5 años o más descubrí algo que no sabía antes y quiero compartirlo con ustedes. Posiblemente muchos de ustedes lo sepan, pero para los que no sepan, no lo sepan, quiero no solo presentarles esto hoy en un tiempo corto, sino también dejarles unas páginas para que ustedes consulten los interesados, ¿ok? Entonces, el tema es el siguiente. Voy a ampliarlo también para que lo veamos mejor. Bueno, cuando el pueblo hebreo sale de Goshen, cuando Moisés va y los recoge y salen de Goshen, llegan a Sucot y siguen una ruta que es la misma ruta que Moisés había tomado para ir a rescatarlos, con la salvedad de que Moisés estaba viviendo en Midian, esto es el norte de Arabia Saudita, de la península arábica, y Moisés probablemente pasó por el norte del canal y del Golfo, perdón, y esta zona de aquí, esta ciudad se llama Eilat, yo viví allí unos meses, y luego posiblemente siguió esta ruta, que era una ruta muy conocida por los que transitaban toda esta zona desértica. Esta era la ruta que ellos tomaban, era una ruta más bien conocida y fácil. Esto es importante porque cuando Moisés regresa con ellos, no vamos a esperar que tome otra ruta y no podría tampoco tomar otra ruta porque toda esta zona es una zona de muy difícil acceso. Hoy en día se llega porque se ha creído que aquí más o menos está el monte Sinaí, entonces la gente llega hasta aquí y se ha habilitado el acceso, pero no era una ruta de fácil acceso, a la gente no le gustaba tomarla porque no tenía las posibilidades que tiene esta ruta. Ahora bien, cuando ellos salen,
Dios los podría haber mandado por acá y la Biblia registra que Dios no quiso mandarlos por acá arriba, como hacia este lado, ni quiso mandarlos por este lado de la costa del mar Mediterráneo, sino que decidió hacerlos bajar acá y eso resulta en contra de lo que podría ser lo mejor, en contra de lo práctico de la situación, porque esta zona está llena de montañas y una vez uno entra entre las montañas, ya no puede salir, ya tiene que devolverse por el mismo camino, pero si ellos se devolvían por el camino se encontraban con los egipcios que iban detrás de ellos. Entonces ellos no tienen escapatoria, pero lo interesante es que estamos hablando de un pueblo muy grande. Ustedes, yo no sé si ustedes se pueden imaginar a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas llegando a este punto, porque registra la Biblia que fueron 600 hombres los que salieron de Egipto, y esos, perdón, 600.000 hombres que salieron de Egipto, y eso sin contar las mujeres y los niños, y sin contar a los egipcios que se unieron a ellos. Entonces, solo 600.000 hombres de guerra, digámoslo así, que podían servir para defender al pueblo. Entonces, si un pueblo tiene 600.000 hombres que lo defienden, yo me imagino un mínimo de 2 millones de personas en total saliendo desde acá. Tienen que venir guiados por Moisés, que tiene que saber muy bien lo que está haciendo y por dónde los está llevando. Lógicamente que están guiados por Dios también, pero Dios decide mandarlos por acá porque aquí en este punto hay una playa muy grande, y esa playa tiene un nombre. Y esa playa es la única playa donde cabrían 2 millones de personas. Pero como les contaba, hay montañas y no hay forma de volver atrás una vez llegas a esa playa. Entonces ellos allí están desesperados porque saben que los persiguen y saben que no tienen escapatoria. Y el nombre de esa playa hasta hoy en día es Nuwaiba al-Musaina, que en español significa la apertura de las aguas por Moisés. Ese es el nombre que se le da hoy en día y que conserva desde la antigüedad. Y para que ustedes vayan atando cabos, a lado y lado de ah, esta zona, hay columnas, hay una columna a este lado y hay otra columna a este lado, columnas altas que fueron erigidas por el rey Salomón, y en esas columnas se relata, en lo que queda pues de ellas que se puede ver, se relata lo que pasó en el cruce del Mar Rojo. Es decir, que ¿por qué Salomón pondría una columna a un lado y otra columna al otro lado? La otra cosa muy interesante es que esta zona es muy profunda, estamos hablando posiblemente de 5.000 metros o más de profundidad, pero esta zona por donde se supone que ellos pasaron es mucho más alta, es elevada, más o menos creo que tiene 800 metros, y es una zona donde se podrían haber abierto las aguas y ellos podrían haber pasado. No solo eso, sino que los investigadores que empezaron a buscar más evidencias y entraron allí, los buceadores fueron allí abajo y encontraron ruedas de los carros del faraón de la época de Moisés en Egipto. Encontraron estas ruedas, varias, y estas carrozas todas coinciden con las carrozas estas ruedas con lo que se usaba. También encontraron algunos pedazos, creo que de las herraduras de los caballos, en fin. Y todo esto, hay fotografías, ellos no, lógicamente no pudieron sacar esto porque está prohibido, pero hay fotografías. Entonces todo esto nos da ya una idea de que por allí posiblemente pasó el pueblo. Esto pues se los cuento porque pues siempre se ha ubicado el Sinaí por acá,
y eso se debe a una historia que ni quiero entrar en los detalles, pero tiene que ver con Constantinos. Entonces, ahora, cuando ya ellos pasan, ellos llegan a más o menos por esta zona donde les estoy señalando con el cursor, más arriba del monte Sinaí, ellos llegan a esta parte y ellos se encuentran con una zona que se llama Refidim. Esta zona de Refidim, voy a leerles ahora aquí en la Biblia. Y voy a leerles el capítulo 17 de Éxodo, que se llama la Peña de Oreb. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim. Entonces aquí explica ya dónde acamparon. Toda la zona era Refidim y dice no había agua para que el pueblo bebiera. Y entonces ya saben lo que pasa allí, pueden seguir leyendo cómo el pueblo tuvo sed y cómo Dios decidió que Moisés subiera a la peña. Aquí dice, entonces pasa delante del pueblo en el verso 5 y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, y he aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb. Entonces allí él golpea la peña y sale mucha agua. Ahora, este dibujo que esta fotografía que ustedes tienen aquí es, voy a ponerla grande otra vez. Esta fotografía es una roca que está allí en Refidim y esta roca ha sido muy investigada por arqueólogos y demás y se ha encontrado que es la única roca allí en esa zona de Refidim y muy cerca de Oreb donde puede haber Moisés golpeado y puede haber salido agua para 2 millones de personas y para muchos animales, ganado y todo esto. Ellos no solamente han visto el tamaño de la roca y sus características, sino que también sus características a la vista, sino que también investigaron y se dieron cuenta de que quedan todos los canales y muestra claramente que por la parte de abajo de esa roca corrieron toneladas de agua. Eso está pues registrado en la investigación. Esto estaba, muchísima agua corría por aquí, suficiente para calmar la sed de todo este pueblo y sus animales. Entonces, esta roca precisamente queda en esa zona. No hay ninguna cosa parecida en la parte de lo que la gente piensa, pues que es el Sinaí. Por acá no hay nada parecido a eso. Así que estamos hablando de esa roca por esta zona. Eso es muy, muy importante. Ahora voy a pasar a hablar de otro tema antes de hablar del Sinaí específicamente, y es la cronología, porque no solamente tenemos que ver la geografía, sino también la parte temporal. Cuando en Éxodo 19 nos dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ese mismo día quiere decir el primero del tercer mes. Dice que partieron de Refidim, que es donde pasó el asunto de la peña, de la roca, que está en Oreb, que es precisamente un monte, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, allí delante del monte, es decir, delante del monte que también lleva el mismo nombre, Monte Sinaí, acamparon allí. Ahora miremos esto cronológicamente. Miren que no dice después de 3 meses, dice al tercer mes. Entonces tenemos que partir del hecho de que salen entonces el 18 y sabemos que salen el 18 porque, bueno, salen, sí, salen para el momento de las primicias y este mes se llama Aviv, o sea que les quedan unos días del mes de Aviv y después de que termina el mes de Aviv empieza el mes de Iyar,
y todo ese mes de Iyar están viajando por el desierto y el primero del tercer mes, que es el mes de Sivan, llegan a el desierto del Sinaí. Y yo me imagino que entre las subidas de Moisés al monte y luego tiene que bajar y hablar con el pueblo y luego tiene que volver a subir, en fin, yo pienso, y esto no está registrado en las escrituras, pero yo pienso que se va una semana entera hasta el día 8. ¿Por qué digo yo eso? Porque el día 8 se cumple el día 50. Es decir, son 7 semanas y un día que es el día 50, y ese era precisamente la convocación que se llama, o la fiesta que se llama Pentecostés o Shavuot, semanas, y se cumple en ese día. Yo pienso que en ese día 8 fue el día en el que Dios hace el pacto con el pueblo y en el que Dios habla al pueblo. No les da la instrucción todavía en tablas, pero sí se las presenta oralmente. Ese es el tema que voy a explicar más a fondo el próximo sábado. Pero entonces, volviendo a este asunto, entonces aquí vemos cómo la cosecha del trigo coincide exactamente con el pacto que Dios hace en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Ahora, miremos este otro gráfico. Bueno, yo no sé si ampliarles este para que lo vean mejor. Yo creo que ahí está claro. Aquí tenemos el mes de Aviv, el mes de Iyar y luego tenemos el mes de Sivan. Entonces, en el siguiente cuadro tenemos una fotografía que hice de ese video, que ahora no lo voy a presentar, pero ustedes lo pueden buscar. Y tomé esta fotografía del video porque me pareció muy interesante ver aquí los dos montes, el monte de Oreb, este monte de Oreb donde está pues la peña de Oreb, está la peña que es de donde sacó el agua, y luego está el monte del Sinaí, que está abajito. Todo esto está en la península arábica. Y cosas interesantes para que nos demos cuenta de que el monte Sinaí realmente estaba allí y no donde se ha creído siempre. Primero, los investigadores, que han sido muchos, han descubierto todas las características, todo lo que hace que este sí sea el monte Sinaí y no el otro. Voy a decir algunas de ellas. Primero, el historiador Josefo, Flavius Josephus, como se llamaba, escribió en uno de sus libros: el monte Sinaí es la más alta montaña en la región de la ciudad de Madián. Es decir, que él ya en esa época de la historia ya reconocía el monte Sinaí en Madián y no en la península que hoy conocemos como Sinaí. Ahora, otra cosa muy importante es que ese monte es llamado, es lo que voy a llamar el monte Sinaí, hoy en día es llamado Jebel el-Loz. Y ese título, Jebel el-Loz, traducido a español, significa la montaña de la ley. ¿Por qué se llama así? Pues hay varias cosas que no les dije. Voy a volver un poco atrás para aclarar esto. Primero, toda esta zona que conocemos hoy en día como el desierto del Sinaí fue llamado así después de un tiempo. En la época de Moisés esto no se llamaba el desierto del Sinaí. Esto se empezó a llamar así cuando creo que la madre de Constantinos decidió que que el monte Sinaí estaba por aquí, y por eso a todo el desierto le pusieron así. Pero realmente todo este desierto era posesión de Egipto. Es decir, que el pueblo, para poder salir de Egipto, tenía que pasar al otro lado, a Madián. No podía quedarse aquí porque seguía estando como parte de Egipto. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. En la época entonces de Moisés, esto es Madián y esto es el Sinaí, todo esto de acá. Esto no es el Sinaí, esto es posesión de Egipto en esa época. Por eso ellos los pueden perseguir sin ningún problema, es toda su posesión. La otra cosa importante entonces es que esta montaña, que creemos que es el Sinaí, hoy en día está cercada por las autoridades de Arabia Saudita. No se puede entrar a ella. Ha habido personas que han entrado al escondido. No se puede entrar. Como les digo, tiene este nombre, montaña de la ley.
Y en la parte superior, esta es como una cadena de montañas, pero en una de ellas, en la parte superior, todo está quemado, toda la cima está quemado como por fuego, sin ninguna explicación lógica, porque no es una montaña volcánica. Entonces, ¿por qué fuego allí en esa zona? Todo está quemado, todo está negro en esa parte. Y no solamente eso, les voy a contar algunos detalles, no todos. En la base de la montaña, muy cerca de allí, hay 12 columnas que ustedes si ven el video las pueden ver también. Hay 12 columnas allí. Ahí está el altar también, que posiblemente fue el altar donde adoraron el becerro. Todas estas cosas están allí. Entonces, para comprobarnos que esta zona es mucho más posible que esta sea la zona del monte Sinaí. Como les digo, en esta otra zona no podría albergar a 2 millones de personas. Esta sí tiene las suficientes, el área, los espacios, todo. También, aunque no lo puse aquí, pero es importante que volvamos a leer en el libro de, creo que es en Gálatas, si no estoy mal, en el libro de Gálatas, ¿qué versículo sería? En el capítulo 4, versículo 22 de Gálatas, dice Pablo, el apóstol Shaul Pablo, declara que el monte Sinaí está en Arabia. ¿Por qué diría el apóstol esto? ¿Sí? Porque él sabía, él estuvo allí y él sabe pues a dónde fue. Entonces, esto es lo que tengo por hoy. Aquí tengo todas las fuentes. Las que tengo aquí son muy poquitas, son las que encontré en español, pero hay muchas, muchas fuentes en inglés, muchísimas. Estas algunas están en inglés, pero tienen subtítulos en español. Ustedes pueden consultarlas cuando quieran, sin afán, los que estén interesados en este tema. Y bueno, para mí es una gran alegría encontrar todos los días más pruebas de la obra tan maravillosa que Dios ha hecho por nosotros, del valor de su palabra, que no son inventos, que realmente ya la arqueología, la ciencia ya han encontrado muchas de estas cosas que antes se consideraban cuentos, inventos. Hoy en día la arqueología está dando prueba de todo esto. Es más, uno de los videos ubica mucho mejor la época de la salida de Egipto y toda esta ubicación nos hace entender una cantidad de cosas. Los videos son fenomenales, se los recomiendo. Y bueno, todos los días Dios nos va mostrando, a los que queremos seguir su palabra, nos va mostrando un poquito más de todas estas verdades y todos los días nos vamos enamorando más y deseando más ese momento de su segunda venida para morar eternamente con Él. Les deseo una semana muy bendecida y la próxima semana tengo el tema eh, más importante de este tema del Pentecostés, que es el momento de este pacto matrimonial y en qué condiciones se da y por qué es un pacto matrimonial. Es un tema muy, muy bueno. Yo espero que si tienen dudas sobre este tema me pregunten y sigamos adelante pues con esto. Muchas gracias, Dios los bendiga esta semana y los quiero mucho. Dios los bendiga.